Todos tenemos en mente personajes inolvidables, como por ejemplo Madame Bovary, Ana Karenina, la maga de Rayuela, Gregorio Samsa, Frankenstein, Drácula, no sé, Gatsby, Chinaski, el alter ego de Bukowski en La senda del perdedor, no sé, mil y mil y mil personajes. Ignatius Rilly de La conjura de los necios, que me acabo de acordar. Todos esos personajes maravillosos, inolvidables, que están en el imaginario colectivo y que se han convertido casi en personas, ¿no? De carne y hueso, casi las podemos tocar. ¿Qué es lo que hace que esos personajes se hayan convertido en inolvidables? Soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. En este vídeo me gustaría contarte 5 consejos, compartirte 5 puntos importantes que creo que tienen que tener los personajes de ficción para que se conviertan en totalmente inolvidables y para que se metan en la cabeza del lector y no los puedan abandonar. ¿Bien? Venga, vamos a ello. 5 consejos, como te decía, ¿vale? Para convertir esos personajes de ficción en algo totalmente arrasador, ¿vale? El primer consejo: hay que dotar a los personajes de emoción y de sentimiento. El lector tiene que palparlos, tiene que notar que son de carne y hueso. Muchas veces me encuentro en los manuscritos que leo con personajes que son muy maniqueos, son o muy buenos o muy malos, pero no hay una escala de grises. A mí esos personajes no me interesan para nada. Los personajes sin aristas, que son, bueno, el bueno, el héroe, el superhéroe y el malo, malo, malo villano, es que me dan un poco igual. O sea, es que no me los creo, porque nadie, ningún humano real, de la vida real, se comporta siempre bien o siempre mal. Siempre hay una escala de grises muy amplia. No todo el rato estamos haciendo el bien ni todo el rato estamos haciendo el mal. Entonces, en esas medias tintas, en esa escala de grises, en esa cosa como indefinida, es donde está la verdadera vida del personaje. Y los personajes tienen que ser verosímiles, tienen que ser palpables, de carne y hueso, con sentimiento y con emoción. Pero por favor, ni muy buenos ni muy malos. O sea, una cosa como, bueno, pues como los humanos, como somos los humanos en nuestro día a día. Unas veces lo hacemos bien y otras veces lo hacemos mal, pero no somos infalibles, ¿vale? Segundo consejo: los personajes tienen que tener personalidad propia y única, como cada humano. Todos los humanos sí llevamos el mismo ADN, está claro, pero recombinado de formas totalmente diferentes. Entonces, bueno, pues tenemos una personalidad única e irrepetible cada uno de nosotros. Y los personajes tienen que pasar lo mismo. Tienen que moverse, tienen que hablar de una manera diferente, tienen que tener unas características físicas, tienen que tener unos valores concretos, ¿vale? Tienen que tener una personalidad única e irrepetible, ¿no? Y si pensáis en todos esos personajes maravillosos y que tenéis en la cabeza, es porque parece que son reales, porque tienen esa personalidad totalmente arrolladora que les hace ser únicos e irrepetibles, ¿vale? Y en eso hay que intentar llevar a los personajes a esa personalidad única que tenemos cada uno de los humanos, ¿sí? Vamos con el tercer consejo. El tercer consejo es que todos los personajes tienen motivaciones. Todos, cuando nos levantamos por la mañana, nos movemos por algo. La motivación no es otra cosa que es mover a la acción, ¿vale? Es decir, las motivaciones son los actantes de los personajes. ¿Qué le mueve a ese personaje a la acción? Todos los personajes tienen un deseo, igual que todos los humanos tenemos un deseo, tenemos unos objetivos. Y en esa motivación es donde está la clave y el germen de esa chispa distinta del personaje. ¿Qué le mueve a la acción? ¿Qué hace que vaya por un objetivo determinado? Porque en literatura tiene que haber conflicto. Si no hay acción, no hay conflicto y entonces no hay transformación del personaje, ¿vale? Y es otra cosa muy importante de esa motivación, que el personaje
tenga un desarrollo transformador a lo largo de la novela o a lo largo de tu relato, a lo largo de tu historia. Si no se transforma, si no cambia, si no evoluciona, no hay literatura. Lo siento, pero no hay literatura, ¿vale? Conflicto, transformación y motivación a la acción, ¿vale? Cuarto consejo, por favor, huye de los estereotipos. Los estereotipos, esas características que asignamos a una persona simplemente porque pertenecen a un grupo, a un colectivo y que normalmente no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Muy fácil caer en el cliché, es muy fácil caer en los lugares comunes, ¿vale? Porque al final le ponemos una etiqueta y ¡ala! Tiramillas, como esto ya nos lo conocemos y esto el lector ya se lo conoce, por favor, es tan fácil caer en los estereotipos. La rubia guapa tonta, la guapa que no sabe que es guapa, el angustiado, el que tiene un lío en su vida que es todo imaginación suya, pero que en el fondo solamente se queja, se lamenta y no hace nada por salir. Luego están esos colectivos tan manidos, ¿no? Como los obreros, los policías corruptos, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, no lo sé, los bomberos también, ¿no? Que suelen ser como los superhéroes, los millonarios, que son todos malos, malvados y horribles. ¿Qué más? Bueno, imagínate todos esos colectivos a los que le asignamos una serie de características, ¿no? Que no se corresponden con la realidad. Esos son los estereotipos, los lugares comunes, los clichés, pero están los arquetipos, que los arquetipos es la reinvención del estereotipo, ¿vale? Es decir, escoger ese estereotipo, ese cliché que todos tenemos en la cabeza y darle la vuelta, darle características totalmente diferentes y cambiarlo por completo, ¿no? Es, por ejemplo, la historia de Shrek, ¿no? El Rec de William Steig, que era el ogro malo y se convierte en una cosa totalmente distinta, ¿no? Y bueno, pues ahí está la factoría DreamWorks para hacer todas las pelis que ha hecho, los cortos y bueno, pues todo lo que hay detrás de ese personaje que se ha convertido en un arquetipo maravilloso. A eso hay que tender, ¿no? A eliminar los estereotipos y a quedarnos con el arquetipo, a reinventarlo, a darle la vuelta a todo eso que ya sabemos y que ya conocemos, ¿vale? Y el quinto consejo, conoce a tus personajes a fondo, métete en su pellejo, métete en su piel. ¿Y cómo te metes? Haciendo una buena ficha del personaje. Vale, Nuria. ¿Y cómo se hace una buena ficha del personaje? Preguntando, como siempre, si no preguntas, no tienes absolutamente ninguna respuesta, ¿vale? Entonces, pregúntate todo de tu personaje y de tus personajes, de todos los demás de la novela y de tu historia. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Vive con sus padres? ¿Vive solo? ¿Qué come? ¿Qué desayuna? ¿Trabaja? ¿Estudia? ¿Cómo eran sus abuelos? ¿Qué características físicas tiene? ¿Cómo le gusta hacer el amor? ¿Qué le gusta ponerse cuando se va de fiesta? No lo sé, todo, absolutamente todo lo que se te ocurra del personaje, preguntarte. Seguro que en internet encuentras un montón de tutoriales para hacer fichas de personaje. Así que nada, te animo a que las busques porque de verdad que son muy útiles para hacer la configuración del personaje, sobre todo para conocerlo y meterte en su pellejo. También te puede servir para las características físicas, te puede servir muy bien coger fotos, por ejemplo, de actores, de actrices o bueno, de personas que tú conozcas y que crees que pueden dar bueno, pues las características físicas de ese personaje. Y es importante tenerlas bien en mente, ¿vale? Tenerlas delante en tu ordenador o tenerlas en un corcho pegadas para ir continuamente motivándote, ¿no? Y escribiendo sobre ese personaje con algo real y algo palpable como es su imagen. Yo, por ejemplo, cuando escribí La mujer que vendía el tiempo, está inspirado en un personaje real y yo siempre tenía presente la imagen de Ruth Belville, que es la protagonista, tenía siempre presente. Y luego tenía la foto de Erika, que era, bueno, pues es un personaje real, que yo conozco, es una persona real y bueno, pues en ella me inspiré y también tenía su foto. Y es de verdad muy inspirador y me ayuda mucho a la construcción
del personaje, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a recapacitar y a recopilar los 5 puntos, los 5 consejos para construir personajes inolvidables. El primer punto, dotarlos de emoción, de sensibilidad, de sentimiento. Segundo, que tengan una personalidad única e irrepetible, como todos los humanos, que hable, que se mueva y que actúe de forma única, ¿vale? Tercer consejo, motivaciones. ¿Qué le mueve? ¿Qué deseo? ¿Por qué se levanta por las mañanas ese personaje? ¿Qué es lo que busca? Y sobre todo, ¿qué conflicto va a tener y cómo se va a desarrollar en ese conflicto? Si no, no hay literatura, ¿vale? Cuarto consejo, huye por favor de los estereotipos. Intenta crear personajes arquetípicos, nuevos, reinvenciones completamente diferentes, ¿vale? Eso es lo que se le va a quedar en la mente al lector, no el estereotipo que ya es tan cliché y es tan manido que da igual que le pongas uno que le pongas otro, ¿vale? Y el último punto, conoce a fondo a tus personajes, métete en su pellejo, como haciendo una buena ficha del personaje y teniendo su imagen siempre presente. Y hasta aquí el vídeo de cómo hacer personajes inolvidables. Ya sabes, como siempre, manos para arriba en YouTube si te ha gustado y me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Y sobre todo, muchísimas gracias por verlo.